Wow, parece una pastillita mágica, pero estamos hablando específicamente aquí de la medicación psicotrópica o los medicamentos que se utilizan para tratar ciertas enfermedades y trastornos mentales. Es un tema que genera demasiada reticencia, da como mucho miedo, quizás porque cuando hablamos de apelar a la medicación psicotrópica es porque lo más probable es que la persona ya esté en un mayor estado de gravedad. Y sí, cuando nosotros, los psicólogos y las psicólogas, apelamos a la medicación, es porque de verdad se necesita. En esencia, nuestra formación profesional está más orientada hacia el uso de los recursos personales, porque se cree en la capacidad que tiene el ser humano para solucionar sus problemas con su inteligencia, con sus experiencias, con ciertas habilidades. Pero sí llega un momento en que la situación puede ameritar el uso de la medicación y no es en todos los casos precisamente. Cuando hablamos de medicación psicotrópica, estamos refiriéndonos a medicamentos que han sido desarrollados para actuar directamente sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, va a afectar o va a buscar modificar el funcionamiento de los procesos mentales, de los estados de ánimo y, por supuesto, del comportamiento. Las tres cosas al mismo tiempo van a ser impactadas por la medicación psicotrópica. Pero voy a empezar por aclarar algo muy importante. El uso de la medicación en el tratamiento psicológico es un apoyo, es un complemento, es una herramienta más, no es la solución del problema, porque la medicación lo que va a hacer es reducir o eliminar unos síntomas, pero no va a eliminar la causa del problema. Imagínate que es más o menos como si tuvieses un dolor de muelas, ¿verdad? Y tú te puedes aplicar allí, no sé, aceite de coco, algún medicamento natural o puedes consumir algún analgésico para calmar el dolor. Pero mientras no vayas al especialista en odontología para revisar qué es lo que pasa, pues no se va a solucionar el problema que origina el dolor. Bueno, es exactamente lo mismo en psicología y en algunos casos de psiquiatría. La medicación calma los síntomas, pero mientras no se vaya a la causa del problema, básicamente, los síntomas pueden volver a aparecer en cualquier momento o si se suspende la medicación. Como muchas cosas en psicología, hay unos grandes mitos, o más bien yo diría distorsiones, por falta de información, por experiencias previas o por experiencias de otros que han hecho que muchas personas le teman al uso de la medicación psicotrópica. Yo te voy a hablar aquí de tres, de quizás los más comunes que yo veo dentro de la consulta que es importante aclarar. Uno, es que yo no estoy loco, Gisela. ¿Tan loca estoy? Me pregunta la gente. Y no, nosotros no trabajamos, o la mayoría de los profesionales de la psicología no trabaja con pacientes psiquiátricos. Casi siempre quienes trabajan en esta área es porque les gusta y tienen formación en el manejo de pacientes psiquiátricos. Pero es que tenemos que remitir a la consulta psiquiátrica porque estos profesionales son los que están autorizados, están capacitados, están formados para comprender cómo usar, qué usar en ciertos trastornos o enfermedades. Recuerda que los medicamentos requieren de unos conocimientos en química, por supuesto, en la parte de fisiología, cómo actúa un medicamento en el cuerpo y, por supuesto, en farmacología. La farmacología, en todo caso, es la que se encarga de desarrollar los medicamentos junto con los profesionales de la medicina para buscar el mejor funcionamiento de una sustancia química. La psicología, por su parte, es una ciencia social o forma parte del humanismo. Por lo tanto, en nuestra formación no hay la información sobre esta parte de las ciencias básicas para nosotros prescribir medicamentos. Legalmente, además, no tenemos la autorización para prescribir o para usar este tipo de medicamentos, al menos no en la mayoría de los países. Sé que hay algunos en los que sí, pero de todas maneras, aunque una psicóloga o un psicólogo prescriba un medicamento, siempre va a ser con la supervisión de un médico psiquiatra. Entonces, el manejo de todo este tipo de medicamentos es responsabilidad de los profesionales en la psiquiatría.
Sin embargo, también hay otros especialistas en medicina que pueden aplicar o utilizar este tipo de medicamentos, como es en la especialidad de neurología. En neurología también se trabaja directamente sobre el sistema nervioso central, especialmente para tratar ciertas alteraciones de su funcionamiento, como en el caso de la epilepsia, de la enfermedad de Parkinson, algunas formas de demencia, etcétera, que ameritan también el uso de psicotrópicos. Así que las y los especialistas en neurología serían las otras personas autorizadas para utilizar este tipo de medicamentos, y los especialistas en anestesiología para la cirugía o para el manejo del dolor. Solamente estos tres especialistas en medicina tienen la capacidad, la formación, la responsabilidad ética y legal del manejo de los medicamentos psicotrópicos. La segunda gran distorsión: no quiero hacerme dependiente de una pastilla. En el tema de las adicciones, quizás la imagen que se tiene es la que se ve en las películas, quizás, o en algunos casos que se haya conocido de personas o pacientes que son adictos a sustancias ilegales que pueden generar un síndrome de abstinencia. Por supuesto, esa respuesta desbordada, como un poco desesperada por el medicamento, es lo que probablemente la gente más asocia con el tema de la adicción. Sin embargo, hoy en día, mira, yo te diría que habría que ver cuál es el gran temor a la adicción. Como enfermedad mental, ¿verdad? Se refiere a la necesidad de acudir a alguna sustancia u objeto o evento o situación que la gente cree que necesita. Y como es una creencia, entonces tenemos que hablar ya de componentes psicológicos, sociales, culturales, también personales en la historia de la gente. Pero si vamos a hablar de adicciones hoy en día, mira, la gente se puede hacer adicta a cualquier cosa. Podemos hablar desde la adicción a las sustancias más conocidas, como por ejemplo el alcohol, la cafeína, el tabaco, que son legales en la mayoría de las culturas, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de la adicción al trabajo, a los juegos de video, al celular, a las redes sociales, a las relaciones, a las toallitas de uso diario, al chiclet, a los medicamentos también de uso general, como por ejemplo los antialérgicos, las gotitas para la nariz, los calmantes, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el miedo a las adicciones? Si prácticamente nuestras sociedades modernas están fomentando diversos tipos de adicciones y la gente ni se está dando cuenta, porque como no llega a un síndrome de abstinencia o no se vuelve medio loca, pareciera que no es una adicción, pero la verdad es que somos dependientes de muchas cosas. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con esto? Bueno, primero, los profesionales en el área de la salud, en esencia, no vamos a permitir, por lo menos desde el punto de vista ético, que una persona se haga adicta a una medicación. Pero lo segundo es que la verdad es que la mayoría de los medicamentos o los fármacos que se utilizan en las enfermedades mentales no generan adicción física. Sí hay algunos, pero la mayoría no. Además, estos medicamentos deben estar bajo la supervisión, el monitoreo de los profesionales de psiquiatría. Por eso es que la gente no debería llegar a una adicción, porque no vamos a permitir, ni ellos, ni nosotras las psicólogas, que se le genere un problema adicional a la persona. Entonces, en general, estos medicamentos no generan adicción física, pero deben ser monitoreados y supervisados porque las personas pudiesen también desarrollar una adicción o una alta tolerancia a ellos. De allí la importancia de que se trabaje en conjunto psicólogas y psiquiatras para llevar un mejor control de esta parte del proceso o el uso de esta herramienta dentro del proceso terapéutico. Y la tercera gran distorsión, o mejor dicho, no es una distorsión. La tercera razón por la cual la gente tiende a rechazar la medicación psicotrópica es por los efectos colaterales. La mayoría de los medicamentos pueden producir unas consecuencias a largo plazo
pero de las más observables está el hecho de aumentar de peso en algunos casos y también otro que no es a largo plazo, que es temporal, que es el estado, digamos, de adormecimiento o letargo que algunos medicamentos pueden generar, sobre todo al principio. Muchos de estos efectos desagradables duran un determinado tiempo y eso tiene su razón de ser, y es que básicamente hay un ajuste que debe hacer el cuerpo porque se está introduciendo esta sustancia química que tiene mucho más impacto porque va directamente al sistema nervioso central y va a intervenir en los procesos sinápticos de las neuronas en el cerebro. De hecho, actúa directamente sobre la actividad química, pero eso te lo voy a explicar en el próximo episodio, ¿ok? Entonces sí es importante entender que este periodo de ajuste va a ser temporal, va a durar unos días y luego debería entonces ya estabilizarse toda la sintomatología. Es más o menos, imagínate tú, como el uso de los desparasitantes. Yo creo que eso es uno de los medicamentos de uso común que genera más efectos desagradables y aún así no los tenemos que tomar. Entonces, con los medicamentos psicotrópicos sería algo parecido a este malestar que se genera los primeros días, pero que hay que mantener consumiéndolo para que disminuyan y finalmente el cuerpo los acepte. Ahora bien, si vamos a hablar de efectos colaterales, yo creo que también tenemos que estar muy claras y claros en que todos los medicamentos, psicotrópicos o no, tienen efectos colaterales. O sea, no sé tú, pero yo personalmente, cuando voy a tomar un medicamento por primera vez, lo primero que hago es leerme el prospecto, cosa que creo que la mayoría de la gente no hace. Y todos los medicamentos tienen algunos efectos colaterales e inclusive en ese papelito lo dice expresamente, algunos tienen interacciones con otros medicamentos. Por esto es que se debe leer este prospecto, ¿verdad? Porque ahí está toda la información acerca de los efectos colaterales o de eso que se llaman las interacciones con otros medicamentos. Es decir, que puede uno interferir en la efectividad del otro, como por ejemplo en algunos casos los medicamentos para el sistema cardiovascular, la gente que sufre de hipertensión u otras enfermedades asociadas al corazón, no deben mezclar con ciertos medicamentos, pero eso lo dice en el prospecto. Así que yo creo que es importante que ese papelito se lea con conciencia y con responsabilidad antes de consumir un medicamento. Porque si hay alguna duda, si hay alguna información allí que tenga que ver con la situación personal, porque estamos en un tratamiento, porque tenemos otra condición física que de pronto un médico no evaluó o no sabe o no se comentó en la consulta, pudiésemos estar generándonos un problema. Entonces, de allí la importancia de hacerle caso al prospecto y entender que toda sustancia química artificial va a tener unos efectos colaterales. Sin embargo, esto no impide que los seres humanos apelemos a ellos y además en los psicotrópicos también ocurre como en los medicamentos generales. Casi siempre hay varias alternativas. Hay varios productos de diferentes marcas, de diferentes laboratorios que pueden tener una acción parecida o similar con componentes químicos diferentes. Así que también es importante entender que si un medicamento psicotrópico no nos presta o no genera el efecto deseado, hay una alta probabilidad de que pueda ser cambiado, de que pueda ser sustituido por otro, pero de eso se va a encargar directamente el profesional de la medicina especialista en psiquiatría. Y por último, en este aspecto sí creo que es importante entender, por esto de los efectos colaterales, que a veces por ignorancia, muchas veces por el miedo en sí mismo, se está perdiendo una gran oportunidad en ciertos trastornos de que algunos padres o madres o familiares utilicen esta herramienta, este recurso, como ocurre, por ejemplo, en los casos del trastorno del espectro autista o en el trastorno de déficit de atención, porque su uso mejoraría la calidad de vida de la persona que sufre el trastorno o la condición y la familia. Porque el hecho de que algunas sustancias generen estos efectos colaterales al principio, que forman parte del periodo de ajuste, no significa que no funcione.
solamente que hay que esperar, hay que tener paciencia. Lo mismo ocurre cuando se tiene un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, que generalmente cuando tenemos que sugerir el uso de la medicación es precisamente porque sí, la situación es un poco más grave para la persona o la condición tiene mucho tiempo, se ha vuelto crónica y necesitamos estabilizar a la persona para poder trabajar. Pero de esto precisamente es que te voy a hablar en el siguiente episodio, porque es que hay tanto que decir acerca de la medicación psicotrópica que en uno solo no te puedo contar todo lo que necesitamos los profesionales y las profesionales en psicología, que la gente comprenda, que sea psicoeducada para poder aprovechar los beneficios de esta herramienta, este recurso o este complemento del tratamiento que son los medicamentos psicotrópicos. Eso para el próximo episodio, por favor, no te lo vayas a perder. No quiero cerrar sin dejarte esto en la reflexión porque no te voy a intentar convencer de su uso. Además, su uso no es obligatorio, es una elección, por supuesto. No podemos obligar a nadie a que consuma un determinado medicamento, pero si no te voy a convencer yo, porque no es mi intención, mi trabajo es educar, es dar una información o comunicar una información para ayudar a las personas. Yo te voy a dar unas frases de pacientes mías que quizás te hagan pensar en que sí es necesario el uso de la medicación en algunos casos. Por ejemplo, más recientemente he tenido una paciente con un trastorno depresivo crónico y antes de cerrar en este año, irnos de vacaciones, por eso me ves esta pinta, me dijo: Gisela, yo te quiero dar las gracias por insistir tanto en que tomara la medicación, porque fue un trabajo de verdad hacerla comprender que su estado ameritaba ya el uso de la medicación. Y ella me agradeció tanto porque con solo 2 meses tomando la medicación, de los cuales el primer mes es de ajuste, así que no se van a ver los efectos. En el segundo mes ya ella se siente tan diferente que me lo dijo: es la primera vez en mi vida que paso tanto tiempo sintiéndome estable. Y apenas lleva 1 mes. Es una sensación tan diferente para la persona, tan agradable. Es como si se le abriera el mundo y pudiese ver otra manera de estar, que por supuesto en un caso como este, claro que tienen que agradecerlo, no a mí, es al hecho de ella haber tomado la decisión de aceptar la sugerencia para su tratamiento. Hace tiempo otra paciente me decía: wow, Gisela, o sea, si yo hubiera sabido esto antes, yo hubiese estado mejor mucho antes. Y sí, la verdad es que se pierde algo de tiempo en la medida en que la gente va posponiendo o sigue pensando si usa o no la medicación. Pero una vez que la usa, la diferencia es tan notable que es como si le diera un impulso de energía a la persona para avanzar más rápido en su tratamiento. Y por último, tengo otra paciente que en su momento, con una historia de violencia intrafamiliar muy dramática prácticamente de toda su vida, cuando se incorporó la medicación, llega un día y me dice: Gisela, por primera vez en mi vida sé lo que es el bienestar. O sea, hasta yo me sorprendí con esa frase. Ella me decía: es que yo no conocía esto, pero me siento en bienestar. Es raro, pero me gusta, pero es raro, pero sé que esto es el bienestar. Y es la primera vez en mi vida que me siento así. Entonces, si no te convenzo yo, lo que dicen mis pacientes te ayudaría a cambiar tu percepción sobre el uso de la medicación. Espero que sí. Nos vemos en el siguiente episodio para la segunda parte de este tema.